Existen tantos infiernos como almas caminan sobre la tierra. Ese es el mensaje de Grandmother, o Abuela en español, un juego que comienza en una encrucijada oscura. A nuestro alrededor, los únicos puntos de referencia que podemos usar para guiarnos son unas vallas de madera y unas solitarias farolas. El primer destino al que nos dirigimos es una casa vieja y desvencijada. Dentro encontramos una habitación prácticamente vacía en la que una anciana ve la tele sentada en un sillón. Por el título del juego comprendemos que esta anciana es nuestra abuela. La música cerca de ella, cuando la tele está encendida, es tranquila y agradable, muy diferente a la que suena en el exterior. Tanto que casi parece que no pertenece al mismo juego. Si apagamos la televisión, la música se detiene y la anciana empieza a emitir sonidos de angustia, como si quisiera que la volviéramos a encender. Esto es llamativo porque la tele solo muestra interferencias. En la pared desnuda cuelga un cuadro de algo asqueroso, lombrices probablemente. En la siguiente habitación hay una mesa junto a dos sillas, pero solo una de ellas está en pie, y encima de un mueble encontramos un cuchillo. Finalmente, llegamos a la última estancia de la casa, un dormitorio iluminado por una sola vela. En una esquina está la cama de la anciana. En la pared destaca una mancha de sangre, y junto a la cama, al lado de la vela, hay un libro. Abrimos una página al azar y leemos el siguiente texto. Sabrás que has llegado al reino del hierofante porque las cucarachas tendrán dientes de hombre, y las avispas no tendrán aguijones, sino lenguas, y los gusanos se retorcerán en nudos hasta desgarrarse y sangrar. Abrimos otra página. Su madre, que tenía la cabeza llena de las canciones pervertidas del rey andrajoso, encerró a la niña en el desván, donde la sangre goteaba entre los dientes del caballo balancín de ojos enloquecidos, y las arañas reían como asesinas. El resto del libro continúa del mismo modo, con pasajes extraños de lo que parece el libro sagrado de una religión desaparecida. Ya no queda nada por ver en la casa, así que nos vamos. Avanzamos por la oscuridad, siguiendo las farolas a duras penas, hasta llegar a un enorme pilar que emerge de las profundidades de la tierra y se alza hacia el cielo como una serpiente rojiza. Como el juego nos impide mover la cámara hacia arriba, no sabemos cómo de alto es el pilar. Tampoco podemos interactuar con él, así que nos damos la vuelta. Cerca de la casa de la anciana hay un granero destartalado, en cuyo interior reina un completo silencio. Ni siquiera nosotros hacemos ruido al andar. De repente, una especie de aullido nos indica que no estamos solos. Algo se esconde en el granero, pero no podemos subir la escalera para averiguar qué es. Con la pregunta aún en la cabeza, salimos de nuevo al exterior. Si en vez de seguir los caminos marcados con farolas, nos adentramos en la oscuridad del bosque, caminando entre los árboles, llegaremos a un cementerio coronado por un mausoleo. En esta solemne construcción tampoco queda sonido. Si nos acercamos a uno de los nichos, podremos hablar con alguien, una mujer, según el juego, que nos dice que raspó sus dientes contra la piedra de su tumba hasta que se quebraron y que aún vomita sangre, que ha devorado todos los cadáveres del cementerio y que no va a detenerse, que cogió un párpado de cada uno de ellos y confeccionó un bonito mantón, que no deberíamos haber venido aquí, y que sabe cuál es nuestra casa y ha visto nuestra cama. Después de hablar con la mujer de la tumba, nos marchamos. El único camino que queda por recorrer es uno que nos lleva a un claro donde 3 personas cuelgan de un poste de madera. Un asesino, un pervertido y un blasfemo. Con el cuchillo que hemos cogido de la casa de la anciana, podemos elegir dar muerte a uno de ellos, pero nuestra elección no cambiará el curso de la historia. Matamos al asesino, que grita, y el juego nos dice que nos demos un festín. La música desaparece, un sonido pulsante y mecánico empieza a sonar de fondo y los árboles se vuelven rojos. Al volver por donde hemos venido, nos topamos con una puerta construida en mitad de ninguna parte, y las puertas de la casa y del granero han desaparecido.
No nos queda más opción que traspasar esta extraña puerta, y hacerlo nos lleva a un claustrofóbico túnel. El sonido de fondo se intensifica mientras avanzamos en línea recta, sin poder girarnos a los lados o retroceder. En este paisaje infernal hallamos más pilares colosales como el que hemos visto a la superficie. El puente de piedra se termina y da paso a una estrecha pasarela de madera, pero seguimos adelante. Empezamos a oír gritos aterradores y la pasarela de madera se termina, pero seguimos adelante. Y al final de este infierno, lo que nos espera es la casa de nuestra abuela. Este es el final del juego, que nos muestra un mensaje que dice «sé cuál es tu casa» antes de cerrarse abruptamente. Grandmother es un juego muy extraño, pero eso es lo que lo hace tan cautivador. A primera vista, parece que su historia es demasiado abstracta como para entenderla, pero voy a ofreceros mi interpretación. Nuestro personaje vive en la casa de su abuela, que está perdiendo la cabeza, y cuida de ella lo mejor que puede. Seguramente, la demencia la ha dejado en un estado de total dependencia, así que por eso no le importa estar mirando una tele rota durante horas. Poco a poco, nuestro personaje va sintiéndose más y más asfixiado por la responsabilidad, enfadado con el mundo porque no tiene vida propia, hasta que estalla y decide acabar con la vida de su abuela usando un cuchillo. La apuñala en su cama, manchando la pared, y la entierra en el mausoleo de la familia. Un detalle sutil, que quizá no signifique nada, son las dos sillas que hay en la casa. Hay dos de ellas, pero solo una está en pie. La otra está en el suelo, olvidada a su suerte. ¿Será esta silla una representación de la anciana? La mujer con la que hablamos en el mausoleo es la abuela del personaje, o al menos una versión de ella que ha vuelto para atormentarlo. El mundo que exploramos parece de pesadilla, un limbo en el que sufrimos para pagar por nuestros pecados. Cuando al fin dejamos este plano y vamos al infierno, no nos esperan las llamas eternas o demonios contridentes, sino la casa de nuestra abuela, el lugar donde cometimos el pecado por el que hemos acabado aquí. Los hombres colgados a los que podemos rematar somos nosotros, o al menos la imagen que tenemos de nosotros. Por eso da igual a quién matemos. Su muerte es nuestra muerte. En cuanto a los pasajes del libro y al ruido del granero, no tengo respuestas claras. Quizá estas palabras sean una referencia a la Biblia, que leíamos a nuestra abuela antes de dormir. Como el resto de las cosas en este plano, esta versión de la Biblia está corrompida. Al granero no pudo darle una explicación razonable, pero siendo un juego de terror, es posible que esté ahí para dar miedo y no tenga una intención más significativa. Grandmother presenta la idea de que el infierno no es una dimensión universal, sino que cada pecador encuentra en él el lugar que más le hará sufrir. Y esta versión del infierno me parece aterradora. La ciudad de Lich Bowl, título que podría traducirse como Cuenco de Sanguijuelas, es gris y silenciosa. Caminamos por sus calles hasta encontrar una puerta que brilla con el color rojo de la sangre. Delante de esta puerta hay una caja en la que pone comida para sanguijuelas, que contiene botellas llenas de sangre. Entramos al edificio, que resulta ser un pequeño bar, y nos recibe la retransmisión de una radio. En ella oímos hablar sobre un corazón de gallina que a causa de un experimento empezó a crecer sin control, doblando su tamaño cada hora. Tanto en este bar como en otro al que entramos más adelante, vemos carteles en las paredes con inquietantes mensajes. Todo sabe mejor con sangre. Ningún niño puede resistirse al pus divino. Recuerda que estás hecho de carne. Llorar no te ayudará. Nada te ayudará. Tu única esperanza es alimentarlos. Dios mío, vaya veterinario de vacas. Fórjate con sangre, no te detengas nunca. Sí, bien. Atiborraos, poneos suculentos. Cava por la victoria, por su bien, buscad nuestras bocas en el suelo, arrastraos entre nuestros dientes.
Si en la calle nos da por lanzar una botella de sangre contra la pared de un edificio, aparecerán letras en la sangre. Esa piel tuya parece muy tensa, dice. Piensa en lo caliente que estarías dentro de nuestro estómago. En el paisaje de la ciudad, destaca en el horizonte una gran fábrica cuya naturaleza es difícil intuir y que está cerrada. Para avanzar, debemos coger la llave de detrás de la barra de uno de los bares y caminar hacia las afueras, donde encontraremos una casa solitaria rodeada de muros. Al entrar, volveremos a la ciudad, pero esta vez todo tiene un color rojizo y una sirena nos alerta de la llegada de una catástrofe. Además, una especie de sanguijuela gigantesca emerge del suelo. Ahora, la extraña fábrica está abierta. La sirena aquí suena más fuerte, y la criatura que parece una sanguijuela también mora en su interior. Al fondo de la fábrica nos espera una caja con botellas de sangre y una pared amplia y limpia, así que hacemos lo que tenemos que hacer. El último mensaje que nos lanza la sangre es: hay que alimentar a las sanguijuelas, nena. Entonces el juego se cierra. Lich Bowl es bastante más difuso que Grandmother, al menos en mi opinión. Sobre todo porque nuestro personaje no tiene ninguna importancia. Es un mero espectador de lo que ha ocurrido. La ciudad presenta una arquitectura brutalista típica de algunas ciudades soviéticas, pero el estilo de los anuncios parece el que se popularizó en los años 50 en Estados Unidos. Incluso la frase del final tiene el tono chulesco que usaban los personajes de las antiguas películas de Hollywood. La simbología de la carne y la sangre podrían considerarse un alegato al veganismo, pero quizá eso es demasiado obvio. Por culpa de la curiosidad humana, o de su avaricia, según se mire, un experimento provocó que un corazón de gallina creciera hasta provocar el fin del mundo. ¿Será esta ciudad lo único que queda de la civilización humana? Respecto a las sanguijuelas, estos repugnantes animales tienen un gran protagonismo. Los anuncios hablan de que nuestro único propósito es alimentarlas, que para eso estamos hechos de carne. Estas sanguijuelas podrían ser una metáfora de los empresarios a los que nos sometemos para poder sobrevivir, que nos chupan la sangre y engordan mientras nosotros perdemos la vida. Quizás sea una crítica al capitalismo, o quizá las sanguijuelas representen a los políticos o los banqueros. No puedo dar una respuesta definitiva, y eso es lo que hace interesantes las historias como esta. El mundo de Pente es el más fantástico y bonito de los 3 juegos de este vídeo. Nos presenta una isla que flota en el cielo, iluminada por una luz de tonalidad púrpura y rodeada por rocas suspendidas en el aire. Espadas gigantes atraviesan el suelo y antiguas estructuras se alzan aquí y allá. Sin embargo, la construcción que destaca sobre todas las demás es una especie de iglesia en la que entraremos más adelante. Esparcidos por la isla, hay unos pedestales que al pulsarlos nos revelan la historia de este lugar. En Pente, una diosa antigua a la que se refieren como ella, protegía el mundo de una amenaza conocida como la Estrella Negra, hasta que un día unas espadas gigantes cayeron del cielo y atravesaron la piel de la diosa, que empezó a sangrar. A través de su sangre, escaparon los espíritus que contenía su corazón, que se convirtieron en brillantes pantanos. Las espadas gigantes quedaron clavadas en la tierra, y poco después, unos invasores las usaron como faro para encontrar la isla. Estos invasores llegaron mientras la diosa dormía, así que no estaba preparada para enfrentarse a ellos. Algunos dicen que la diosa se sacrificó para expulsarlos, mientras que otros afirman que perdió la batalla y como consecuencia, sus enemigos la secuestraron y la lanzaron a un lugar terrible llamado el Pozo de los Aullidos. Una vez explorada toda la isla, entramos en la iglesia. Y dentro no hay nada más que el silencio y la ruina. El aspecto exterior de la iglesia nos hace pensar que dentro hallaremos una escena hermosa, pero de los tiempos mejores ya no queda nada. Al salir, la música cambia y se hace de noche. Una luz roja parpadeante ilumina de vez en cuando la isla, que ha sido rodeada por los mismos invasores que estuvieron aquí cuando la diosa murió. Si activamos el pedestal, unos mensajes comienzan a aparecer en el cielo. Duele mucho. Por favor, no. ¿Dónde me están llevando? No me obligues a marcharme. En la isla ya no queda nada más que hacer, así que lo único que se me ocurre es acercarme al borde de la isla y lanzarme al vacío.
Entonces caemos en una especie de desierto enorme y tenebroso. A la vista solo tenemos unas torres muy altas y la luna, que brilla a duras penas en el cielo. Y rodeando este desierto hay un océano muy poco profundo que se extiende durante varios minutos. A partir de aquí no podemos hacer nada, solo vagar por este lugar hasta que nos cansemos y cerremos el juego. A diferencia de lo que ocurre con los dos juegos anteriores, la historia de Pente me parece menos simbólica y mucho más literal. Además, creo que intentar darle un significado simbólico conllevaría destruir parte de su belleza. La diosa de la que hablan los pedestales protegía la isla de las amenazas exteriores, pero no pudo aguantar para siempre. Las armas de unos invasores, en forma de espadas gigantes, consiguieron herirla y debilitarla, y no pudo ganar la batalla que vino después. Estos invasores la lanzaron cruelmente al Pozo de los Aullidos, que es el lugar al que caemos al final del juego. Aquí deambuló durante un tiempo, y escribió en las Torres Gigantes un diario que nosotros no somos capaces de leer. Después se desangró y murió, y de forma similar a lo que ocurrió cuando fue herida por las espadas en la isla, su sangre se transformó en una gran masa de agua. Hay dos detalles que me parecen interesantes y que pueden haber pasado desapercibidos. El primero es la forma de hablar de la diosa, que por la brevedad de sus palabras y su confusión recuerdan a lo que diría una niña pequeña. Este ser divino parece inmaduro. Quizás sea una diosa joven que aún no ha llegado a entender del todo sus poderes, y por eso no pudo defenderse de unos enemigos que actuaron con inteligencia. Esto haría las acciones de los invasores mucho más crueles y morales, ya que se aprovecharon de la ingenuidad de la diosa, le arrebataron la tierra y la gente que protegía, y después, en vez de darle una muerte rápida, dejaron que se consumiera a solas en la oscuridad. El segundo es que en el Pozo de los Aullidos podemos ver la luna, pero desde la isla no. Esto podría indicar que la isla está en un plano superior, una especie de paraíso, si queréis llamarlo así, mientras que el Pozo de los Aullidos está en nuestro planeta. Para una diosa, quedar abandonada en el plano terrenal parece un destino peor que la muerte, y esta, por desgracia, sufrió los dos. El juego, a simple vista, parece inacabado. Una vez llegamos al Pozo de los Aullidos, lo único que podemos hacer es deambular hasta que nos cansemos, pero creo que esto está hecho a propósito. Creo que esta decisión tiene el objetivo de hacernos sentir tan solos y perdidos como se sintió la diosa en sus últimos momentos, sola, herida y alejada de todo lo que le importaba. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si has visto el vídeo entero, imagino que te gustará lo que hago, así que te invito a que le eches un vistazo a la descripción. Ahí podrás encontrar los enlaces a mi canal de Twitch, donde haré directos, y a mi canal secundario de YouTube, donde los resubiré. También tienes el enlace a mi canal de WhatsApp, donde avisaré sobre la subida de vídeos nuevos o el comienzo de directos. Hasta la próxima.